Pues el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de Lucas 1. Y este sermón se llama Celebremos estos tiempos de misericordia. Celebremos estos tiempos de misericordia. Ahora, en este pasaje que vamos a estudiar, que es más o menos largo, estaremos desde el versículo 57 hasta el final del capítulo 1. Veremos a Juan el Bautista, que nace. Elizabeth, su madre, puede dar a luz a Juan, puede nombrar a Juan, y hay toda una escena ahí que vamos a poder estudiar. Y luego Zacarías, el padre de Juan, recupera la voz, porque él había quedado mudo, y alaba a Dios. Ese es el resumen de toda esta porción. Eso es lo que sucede. Dos escenas. Primero el nacimiento de Juan, el nombramiento de Juan, todo este suceso. Y luego la alabanza de Zacarías, que es hasta el final del capítulo. Vamos a meditar entonces primero en esta escena de que Juan nace y hay todo este evento de la comunidad para ponerle un nombre a Juan. Vamos a ver el primer punto para los que toman notas. El nombre del bebé anticipa tiempos de misericordia. Ahora, quizá tú has conocido, y estoy seguro de que si has estado en esta iglesia por más de un año, seguro has experimentado el gozo en comunidad que proviene de que hay un embarazo. Una persona está embarazada, una persona quizá de tu familia o una persona de tu iglesia, y comienza a haber un gozo en comunidad. Comienza a haber una experiencia en el que todos estamos esperando a ese bebé. Y nos preguntamos en nuestras conversaciones, oye, ¿cómo está? ¿Cómo sigue la hermana? ¿Qué tan grande? ¿Cuánto tiempo le falta para dar a luz? ¿Cómo se ha estado sintiendo? ¿No? ¿Has visitado a la hermana? Oye, ya faltan 2 semanas para que dé a luz. ¿Viste? Oye, ¿cuál era el nombre que le está poniendo, que le va a poner al bebé? Toda esta situación nosotros la conocemos de primera mano. Y eso es lo que sucede en nuestro texto. Vemos versículos 57 al 66. Y voy a leerlo rápidamente y luego explicarlo. Dice así: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo la madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían la guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esa es la primera escena que nosotros vemos. Ahora, Zacarías y Elizabeth no eran cualquier persona de la comunidad. Sí, es verdad, cualquier persona de la comunidad cuenta y todos vamos a estar pendientes, pero Zacarías y Elizabeth eran de la clase de sacerdotes. Es decir, Zacarías era un sacerdote y estaba oficiando como sumo sacerdote en ese año, y por supuesto era una persona renombrada. Entonces, más aún, la gente y la comunidad estaba interesado en qué estaba pasando con el bebé de Elizabeth. Pero para los que no saben, esta mujer
no debía haber tenido hijos porque era imposible que tuviera hijos. Toda su vida había sido estéril. No solamente eso, ya era una anciana. Entonces, la noticia cada vez se vuelve más y más interesante. No solamente son la gente importante de la comunidad, de lo que la gente habla mucho, pero son viejitos estériles que acaban de quedar embarazados. Más aún la gente estaba en el supermercado hablando de, oye, ¿no te enteraste? Sí, Elizabeth, con esa edad, quedó embarazada. Imagínate, algunos decir, wow, gloria a Dios, qué interesante, ¿qué habrá pasado? Y otras personas dirán, qué bueno, yo sabía cuánto ella estaba orando por 30 años por tener un hijo y ya había dejado esa esperanza. Y otros decían, pero ¿qué significa esto? Me recuerda mucho a lo que nuestro Dios hizo con Abraham, me recuerda mucho a lo que nuestro Dios hizo con Ana, la madre de Samuel. Me recuerda mucho lo que Dios hizo con la madre de Sansón. Y empieza a entender y a preguntarse, ¿qué será? Y esto lo vemos en el texto, dice, ¿qué será este niño? Y en medio de todo este evento comunitario que es el embarazo de Elizabeth y la espera del niño de Zacarías, no solamente está el tema del embarazo, está el tema de que Zacarías se quedó mudo. Recuerda, Zacarías, el sumo sacerdote, se quedó mudo en el momento que tuvo una visión con el ángel. ¿Cómo estará él, no? ¿Lo has visitado? Y por cierto, en el texto vemos señales de que no solo se quedó mudo, sino también sordo. De hecho, cuando tratan de comunicarse con él, no solamente le hablan, sino que por señas le dicen, que le preguntan que qué nombre quería que le pusieran. Ahora, todos los que han pasado por un embarazo o han conocido a alguien, saben que el tema de cómo se va a nombrar el hijo, usualmente los familiares tienen bastantes opiniones al respecto. Y dicen, no, tienes que llamarlo de esta manera, o no, esta es la mejor forma de llamarlo, este es el mejor nombre. Pues Elizabeth y Zacarías no tuvieron la opción de elegir ningún nombre, porque Dios les había dicho, este es el nombre que tienes que ponerle a tu hijo, Juan. Ahora, en la cultura no era común ponerle un nombre totalmente nuevo a un hijo. Tenía que ser alguien más o menos de los ancestros, ¿no? Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser su padre. Pero fíjate que la gente le dice, no hay nadie en tu familia que se llame Juan. ¿Por qué le vas a poner Juan? Y luego hay todo este debate con la madre de por qué le va a poner Juan. Y ella dice, muy firmemente, por cierto, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y entonces toda la gente quiere resolver este asunto y pues al final va con Zacarías, que es el que tiene la última palabra en esa cultura. Y le dice, ok, Zacarías, dinos, ¿cuál es el nombre? Y él dice, Juan. Entonces hay varias cosas que yo quiero que veas importantes en esta escena. Primero, ¿por qué se toma tanto tiempo el escritor, Lucas, en todo esto de la elección del nombre de Juan? ¿Por qué? ¿Por qué hay todo este debate? ¿Por qué él se toma el tiempo de describir que algunos decían que no, que sí, que la mamá dijo que Juan, que después Zacarías confirmó que Juan, que el ángel Gabriel había dicho que tenía que llamarse Juan? Pues algo importante debe haber en este nombre para que Dios haya dicho, no se puede llamar otro nombre, se tiene que llamar Juan. ¿Cuál es el significado del nombre de Juan? Pues el nombre de Juan significa Dios muestra misericordia, o Dios es misericordioso. Ahora, también se puede variar ese significado de misericordia, como Dios nos da un favor, o Dios muestra su gracia, o su bondad.
pero vamos a dejarlo en misericordia, ¿no? Como el diccionario decía. Dios muestra misericordia. Ahora, algo que yo estaba tratando de entender en todo este pasaje era, ¿acaso es importante en toda esta sección el tema de la misericordia? Y me di cuenta que no solo se menciona varias veces el nombre de Juan, que significa Dios muestra misericordia, sino que en el versículo 58, antes de que se hable del nombre de Juan, versículo 58 dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Es decir, el nacimiento mismo de este bebé en una pareja anciana estéril significaba que Dios había mostrado misericordia a ellos, dice el texto. Pero si vas después en el texto, en la alabanza de Zacarías, menciona 2 veces más el punto de la misericordia. Versículo 72 o 71-72: salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y luego el 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y vamos a entender un poco más ese texto después. Pero Zacarías está alabando a Dios por la salvación que viene. En otras palabras, en resumen, el nombre del bebé anticipa tiempos de misericordia. El nombre de Juan anticipa tiempos de misericordia. Ustedes saben que el papel de Juan el Bautista era introducir al Salvador. Era decir: he aquí, ha llegado el Mesías que nos va a salvar. La salvación de Dios ha llegado. Dios mismo ha venido. Bueno, Dios había planeado que no solo fuera su ministerio, pero su propio nombre, desde su nacimiento, anticipara los tiempos de misericordia entre nosotros. Ahora, como ven, a este niño lo circuncidaron al 8º día, algo que nosotros tenemos que entender. El versículo 59: al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Como todos los judíos, sabía que a Jesús también lo circuncidaron al 8º día, a Pablo lo circuncidaron al 8º día. ¿Por qué? Porque la Biblia, desde la época de Abraham, Dios se acercó a Abraham y le dijo en Génesis 17:12: a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Ahora, ¿qué pasa si alguien de afuera que no nacía de un judío quería hacerse judío? Sigue el versículo: asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea tu descendencia, debe circuncidarse. La circuncisión era esa señal de que pertenecía al pueblo de Dios, al pacto con Abraham. Ahora, pasamos a simplemente hacernos una observación en este texto. Y es que en el momento en que Zacarías dice su nombre es Juan en la tablilla y la gente lo lee, en ese mismo momento, dice el texto, fue abierta su boca, es decir, dejó de ser mudo. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, que el ángel Gabriel le había dicho muy claramente que todo esto iba a suceder, que el niño iba a nacer y que él se iba a llamar Juan. En el momento que se cumplieron sus palabras, dejó de ser mudo. Dios fue fiel a su misericordia. Y la gente al final dice: ¿quién pues será este niño? Nace en el corazón de la gente esa expectativa de que el Mesías estaba entre nosotros. Y de hecho mucha gente confundió a Juan el Bautista con el Mesías. Y Juan el Bautista le tenía que decir: no, yo no soy el Mesías. Yo estoy introduciendo a aquel que es el Mesías. Ahora, yo quiero ya terminar con esta sección y simplemente dejarte 3 cosas relevantes. 3 cosas relevantes de esta historia para tu vida práctica esta semana. Primero,
debemos pausar nuestras vidas un poco y apreciar los tiempos de misericordia. Nosotros vivimos ahorita en momentos en los que no hay tiempo de pausar. Incluso cuando a ti te dan tu break en el trabajo, no quedas en silencio, mirando, pausando, pensando. No. ¿Qué haces en tu break en el trabajo? Tu teléfono, ¿verdad? Sacas tu teléfono, empiezas a hacer algo, hablas con alguien más. En fin, somos adictos a estar constantemente ocupados en algo. Todos nosotros somos adictos a estar constantemente ocupados en algo, en lo que sea. Si a nosotros nos dejan 5 minutos a solas, empieza a darnos ataques de nervios, ¿no? Y dice, pero mi teléfono, ¿dónde está? O alguien con quien hablar, no sé. Voy a hablar ahora por fin a mi abuela, que nunca le hablé, porque no, tengo que hacer algo en esos 5 minutos. De hecho, yo recuerdo hace una semana estaba pasando por la oficina de migración, estoy aplicando a la ciudadanía, y en eso me voy corriendo porque me había llegado la carta, pero no sabía que era ese día, y ese mismo día lo abrí y vi, es hoy y voy tarde. Entonces agarré mi carro y me fui rápido a las oficinas esperando que me atendieran, y sí me atendieron. Pero pasó algo, que yo llegué y dice en la carta que tienes que entrar a la oficina de migración sin teléfono. Lo cual es mentira, porque en la oficina te dice apaga tu teléfono. O sea, sí puedes ir con el teléfono, solo que lo apagues ahí. Pero bueno, yo lo dejo en mi carro, mi teléfono. Digo, no puedo entrar con teléfono. Llego, pero llegué a la hora de lunch. No había absolutamente nadie, todo estaba cerrado. Yo estaba ahí en el 5º piso, solo, y decir, ok, ahora tengo que esperar 1 hora, sin nada que hacer. No me traje un libro, no me traje la Biblia, no me traje el teléfono, no me traje nada. Y uno se da cuenta, ¿no? No estamos acostumbrados, lamentablemente en nuestra época, a ser pacientes, a simplemente disfrutar que tenemos 1 hora para estar sentados. Ahora, yo te pido, detente un momento en tu vida y aprecia esto, que tú y yo, si somos cristianos o no, no importa, vivimos en los tiempos de misericordia. Los profetas antiguos deseaban poder ver estos tiempos donde el Mesías había venido, había ofrecido salvación a todos, y cualquiera podía obtener la gracia infinita de Dios para siempre, el favor de Dios perfecto, mirarnos con un deleite que no puede quebrarse, con un deleite que no cambia por causa de la obra de Cristo. Todas estas misericordias de parte de Dios que han venido por causa de la salvación de Jesús a nuestras vidas. Juan vino a anunciar esto. El nombre de Juan está ahí para anunciarnos a nosotros esto. Cada vez que escuches el nombre de Juan, recuerda los tiempos de misericordia. Tú estás en ellos. Eres grandemente afortunado. Segundo, quiero recordarte que Dios cumple su promesa. Eso es lo que Zacarías afirma una y otra vez en su alabanza. No solo la promesa de que él iba a recuperar la voz, lo cual es muy importante. Como estuve leyendo a una persona reflexionando en este versículo y decía, imagínate que tú estás mudo, tú estás sordo, tú estás mudo como Zacarías, y tú sabes que la única forma que puedes recuperar tu voz es si Dios realmente es fiel en cumplir su promesa. Si realmente sucede lo que Dios dijo que iba a suceder. Y las buenas noticias es, Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple sus promesas. Podemos confiar en Él. Zacarías confió en Él. Pero no solo Zacarías confió en que Él podía recuperar la voz, pero que la salvación del Señor que le había prometido por miles de años cumplió su pacto, su promesa, y estaba entre nosotros. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios nos concede tener destinos
que no merecemos. Ahora, esto suena un poquito raro, pero medita en esta pregunta tan importante que se hace la gente. ¿Quién pues será este niño? En otras palabras, ¿cuál será el destino de este niño? Y todos nosotros tenemos la misma pregunta, no solamente con respecto a nuestros niños, cuando los vemos y decimos, ¿cuál será el destino de este niño? Pero con nuestro propio destino. Y nos preguntamos, ¿cuál será mi destino? Y yo quiero recordarte algo, que este niño tenía un destino que él no merecía. Él no hizo nada, Juan no hizo nada para ser, como dice Jesús, entre los hombres nacidos de mujer, ese es el más grande entre nosotros es Juan. Él no hizo nada para ganarse eso. Y déjame decirte, tú no te das cuenta que tú has recibido, si eres cristiano, un destino muchísimo más grande que el de Juan, porque en ese mismo versículo que Jesús dice, no hay nadie más grande nacido entre mujer que Juan, dice, pero cualquiera en el reino de los cielos es más grande que Juan. Cualquier cristiano es más afortunado que Juan, es mayor que Juan, es más importante que Juan, es más bendecido que Juan. La misericordia que has recibido y el destino que Dios te ha dado a ti es mucho más glorioso. El poder vivir en esta tierra disfrutando del evangelio, de la gracia de Dios, viendo tu salvación. En fin, vamos a pasar al segundo punto. Y es que cuando todo esto sucede y Zacarías recupera su voz, él empieza a adorar a Dios. Así que vamos a estudiar la alabanza de Zacarías. Y hay dos cosas que hace. Zacarías profetiza tiempos de misericordia. Y luego en los versículos 76 al 80, Zacarías dice que Juan profetizará tiempos de misericordia. Y vamos a pasar rápidamente por ellos, entendiendo esto. Dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Ahora recuerda que, como la semana pasada, la razón por la que Zacarías va a decir todas estas cosas no es porque Zacarías es el genio más grande que haya existido, sino porque Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y por eso tuvo la habilidad de proclamar la salvación de Dios antes de que sucediera, la identidad de Jesús antes de que naciera y el destino de Juan antes de que pudiera ni siquiera hablar. Todas estas cosas las hace por el poder del Espíritu Santo en Zacarías, ayudándonos a nosotros también a entender nuestra salvación. Vamos entonces a ver esta alabanza. Vamos a examinar estos tiempos de misericordia que debemos disfrutar. Y dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lo primero que hace la alabanza de Zacarías es bendecir al Dios de Israel porque nos ha visitado y redimido a su pueblo. Esas dos palabras, visitado y redimido, son muy importantes. Una de ellas nos dice que cuando está hablando del Salvador, del Mesías, dice que es el Dios de Israel visitándonos. No es simplemente un hombre, un buen maestro, un profeta más, Jesús. Es el Dios de Israel visitándonos. ¿Pero para qué nos va a visitar? Para redimirnos. Ahora, si tú no estás muy familiarizado con la Biblia, pero has venido muchas veces a la iglesia, podrás escuchar muchas veces esta palabra entre nosotros. Redimido, redención, redentor. ¿Qué significa esta palabra?
Los cristianos dicen que nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido redimido. Decimos que Jesús es el redentor, que Dios nos ha provisto redención. Esa palabra es la liberación, y muchas veces se usaba para los esclavos. La liberación de un esclavo al pagar el precio de su libertad. En ese tiempo, sobre todo, no como en los tiempos de Estados Unidos, la esclavitud de Estados Unidos y la esclavitud en la época bíblica eran totalmente diferentes, totalmente diferentes. En ese tiempo, la esclavitud era una forma de pagar una deuda. Si tú le debías $10 millones a una persona y dices, es imposible que yo lo pague, y si tú tenías familia, tú y tu familia iban a ser esclavos de esa persona por tanta cantidad de años hasta pagar esa deuda. Sin embargo, algo interesante de la antigüedad, sobre todo en Israel, tú no podías ser esclavo de esa persona por siempre. Hasta que llegaras a una edad y decía, ok, ya, simplemente llegaste al límite de edad, puedes irte libre, ¿no? Pero el punto es eras esclavo, ¿por qué razón? Porque tenías una deuda. Ese es el punto de la redención, que Jesús viene, paga esta deuda, salda esta deuda y ahora tú eres libre, eres liberado. Y entonces Jesús es el redentor, el que redime, el que paga el precio y el que nos da libertad. Nosotros somos redimidos. Sin embargo, y esto pasaba muchas veces, aquella persona, como la esclavitud en ese tiempo era un tipo de trabajo también, porque tú comías de eso, tú vivías de eso, solamente que servías a esa persona. Muchas veces esa persona que daba todo ese dinero por la libertad de él, decía, déjame servirte. Ahora, los esclavos también eran como parte de la familia, así que era decir, déjame ser parte de tu familia, que voy a estar aquí para servirte todo el tiempo, toda mi vida. Gracias por tu libertad, sabiendo que soy libre. Y eso es lo que pasa con los cristianos. Cuando nosotros decimos que somos redimidos, no solo decimos que ya mis cadenas fueron rotas y ya soy libre, ya me puedo ir. No, sino que soy libre de estas cadenas y de este dueño que es Satanás. Y ahora vivo y soy libre para servir a mi Señor, a quien amo, porque Él me dice, tú puedes ser parte de mi familia. Y tanto así que Jesús dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque nos ha adoptado como hijos. Esas dos palabras son las que menciona Zacarías, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. En el original dice un cuerno de salvación, es decir, un poderoso Salvador. El cuerno significa la fortaleza de Dios. Y dice, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Es decir, y esto muchas personas no lo entienden muchas veces, es que la historia de la Navidad, la historia de que Jesús nació en Belén, de que Jesús tenía por madre a María y a José por padre adoptivo, esa historia no es como que así sucedió de la nada y wow, qué interesante, lo conocemos. Esa historia tú no la puedes entender, es imposible que la entiendas si tú no conoces el Antiguo Testamento. Y dice, ¿pero cómo? Es que cada uno de esos elementos que sucedió en el nacimiento de Jesús tenía que ver con las profecías antiguas que Dios había hecho a Israel, que tenía que venir de la casa de David un siervo. Por cierto, David se llamaba mi siervo, muchas veces Dios le llamaba mi siervo. Y se va a venir un siervo de la casa de David, el hijo de David, del linaje de David. David era el rey y de su linaje iba a venir el rey. Los reyes solo venían de la tribu de Judá, de David. Y de ahí iba a venir un rey. Y vinieron varios reyes. Salomón fue hijo de David, fue rey. ¿Será ese el Mesías, el Salvador? No. Su destino nos dijo que no fue.
Y ya después vinieron otros reyes, pero al final ninguno de ellos cumplía algunos requisitos de esa profecía que Dios le había dicho a David. Que el rey que venía de la casa de David, que iba a ser el perfecto rey, iba a ser un rey santo. Ninguno de ellos lo fue. Sin pecado. Iba a ser un rey que iba a gobernar en perfecta paz y justicia, no solo en Israel, sino en todo el mundo y todas las naciones. Ninguno de ellos, por supuesto, lo cumplió. Y tercero, iba a ser un rey que su dominio, su gobierno iba a ser eterno. Ningún ser humano puede cumplir eso. Jesús sí. Y Jesús, vemos aquí en la historia del nacimiento de Jesús, que cualquier judío que lee esto ve, Dios ha sido fiel a su pacto con David. Y no solo eso, dice, siguiente versículo, que es con su pacto de Abraham también, que fue antes de David. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, dice. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. ¿Cuál juramento le hizo Abraham? El juramento, Abraham, de ti saldrá una multitud, una nación, un pueblo grande, y ellos tendrán una tierra, y de ese pueblo se van a bendecir todas las naciones de la tierra, todo el mundo. Cada una de esas promesas, Abraham, se cumplió en Jesucristo también. Y Zacarías está reconociendo esto, que Dios está cumpliendo el juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Pero es interesante que él hace énfasis en una característica de ese juramento: la santidad. Y eso sí es sorprendente, mis hermanos, porque a Zacarías se le prometió la tierra, a Zacarías se le prometió a una multitud de gente, pero Abraham, pero Zacarías enfatiza la santidad. Dice que nos había de conceder, ¿qué nos había de conceder? Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Otra vez, recuerda que Él está profetizando por medio del Espíritu Santo, y por eso puede hablar tal sabiduría. Porque hay dos palabras que usa ahí que son importantes: santidad y justicia. Y esto es interesante que tú entiendas, que la santidad se refiere a la relación espiritual con Dios, y justicia se refiere a nuestra relación de amor con el prójimo. Y en conjunto eso es una vida de santidad. Vivimos glorificando a Dios, adorando a Dios, obedeciendo a Dios, deleitándonos en Dios. Y vivimos en justicia, es decir, amando a nuestro prójimo, haciendo misericordia, ayudando, reconciliándonos. Y dice, en este Salvador se va a cumplir esta promesa de que por fin nuestro pecado, que nos hace ser enemigos de Dios y enemigos de nuestro prójimo, ya no va a existir. Y podremos por fin vivir en santidad y en justicia. Nuestros enemigos van a ser derrotados, dice el texto. Librados de nuestros enemigos, entonces sin temor podremos vivir en santidad en relación con Dios, en justicia en relación con el prójimo. Para terminar este punto, quiero preguntarte: ¿amas la santidad? ¿Qué reacción tienes cuando alguien te habla acerca del tema de la santidad? Aquí Zacarías está expresando un ferviente anhelo por la santidad. El pueblo cristiano debe redescubrir, recordar la pasión por la santidad. La santidad no es una búsqueda legalista y amargada de portarse bien.
Al contrario, la santidad es buscar una vida llena de gozo en Dios y en las cosas de Dios. La santidad es libertad del pecado que nos aprisiona y que nos lleva a la miseria. La santidad es vivir con amor, amor por Dios y amor por el prójimo. La santidad es tener comunión con Dios, tener una relación con Dios. La santidad es participar en el gozo de Dios mismo. La santidad es caminar de la mano con Jesús en reconciliación con nuestro prójimo también. La santidad es ser lleno del Espíritu Santo y vivir guiado diariamente por la palabra del Espíritu Santo. Y lamentablemente el pueblo cristiano ha olvidado lo que significa la verdadera santidad bíblica. Y ven el tema ya con desprecio y con sospecha. Sospechando, no sé, este tema está raro. Pero cuando tú te olvidas del verdadero significado de la santidad, mi hermano, te olvidas del deseo más esencial de la vida de un cristiano, que es más de Dios, más de Cristo, más unión con nuestro Señor y con el prójimo. Santidad y justicia. Las dos palabras suenan moralistas, puritanas, legalistas. Sin embargo, son el regalo más preciado que tú aún no sabes que deseas en lo más profundo de tu corazón. No seas olvidadizo y busca profundizar en la verdadera santidad bíblica y ama esa santidad bíblica. Y al final, déjame terminar con el último punto, y es que Juan profetizará los tiempos de misericordia. Versículos 76 al 80 comienza una sección diferente en la adoración de Zacarías. Ahora se enfoca en cuál va a ser el papel de Juan el Bautista. ¿Cuál es el papel de Juan en esa salvación? Dice 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En otras palabras, Juan, tú serás un profeta, prepararás el camino de Jesucristo y predicarás la salvación de Dios y le ayudarás a entender, dice, darás entendimiento de salvación. Ahora, esta palabra entender es muy importante, mis hermanos. No pierdan el significado de esta palabra entender, porque la palabra entender ahí no es intelectual solamente. La palabra entender ahí es realmente conocerlo de experiencia. Juan, tú vas a ayudar a que las personas sean salvas, a que las personas conozcan 4 cosas de manera personal, genuina, real, que transforma y cambia toda su vida, que les vuelve una nueva persona que no eran antes. Esas 3 cosas. Esas 3 cosas, cada uno de nosotros debe preguntarse si realmente las conoce personalmente. Porque muchas personas en muchas iglesias pueden escuchar de la Biblia mucho, pueden escuchar de Jesús mucho y tener entendimiento intelectual. Pero yo quiero, cuando menciones estas 3 cosas, que te preguntes, ¿son reales estas cosas en mi vida? Primero, de las 3 cosas, primero, perdón de pecados. Dice el texto, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 77.
Tú debes entender que la mayor necesidad que tú tienes no es económica, no es de trabajo y no es de tus circunstancias. Lo que tú más necesitas en tu vida, dice Dios, es que tus pecados sean perdonados. Primero tienes que preguntarte, ¿has experimentado realmente en tu vida que eres pecador? Porque Dios dice que todos somos ciegos, que no nos damos cuenta, nos vemos al espejo y nos vemos hermosos. Cuando Dios dice, estás horrendo. Nos autoevaluamos y decimos, yo estoy muy bien. Cuando Dios dice, estás totalmente descalificado y reprobado. Entonces, primero quiero preguntar, ¿es una realidad o ha llegado a ser una realidad en tu vida el entender que realmente necesitas que tus pecados sean perdonados? Si tu respuesta es no, yo nunca me he dado cuenta de que yo haya sido una mala persona, de que yo haya sido un pecador, de que yo voy a ir al infierno. Bueno, entonces, déjame decirte, estás engañado. Y puedes aferrarte a esa ilusión e ir, como dice la Biblia, a un camino que parece camino recto, pero su fin es fin de destrucción, de muerte. Y por toda la eternidad dirás, ¿por qué no hice caso? O puedes romper esa imagen el día de hoy y aceptar la imagen que Dios te da, la evaluación que Dios te da y la realidad que Dios te da y decir, oh, es cierto, yo soy pecador, no me he dado cuenta. Y si el Espíritu Santo tiene suficiente gracia para contigo el día de hoy, para ayudarte a entender el pecado, las mejores noticias las tiene aquí este texto. La Biblia entera te dice que la salvación consiste en este regalo gratuito, muy costoso para el Señor Jesús en la cruz. ¿Y por qué es tan costoso? Él puede ahora darte este regalo gratuito que se llama perdón de tus pecados. Cuando tú te das cuenta, ¿de verdad esto es posible? ¿Mis pecados pueden ser perdonados? La Biblia te ayuda de tantas maneras. La Biblia empieza a darte metáforas, imágenes, ilustraciones y dice, ¿sabes qué? Tan lejos como el oriente está del occidente, voy a hacer que tu pecado esté fuera de ti y de mi memoria. Voy a separarlo infinitamente de tal manera que sea imposible de que yo recuerde tu pecado. Y dice, voy a enterrar tus pecados en lo más profundo del mar, que jamás pueda ser hallado. Y dice, voy a emblanquecer tus pecados, que si fueran como la grana, ahora serán blancos como la nieve. Y empieza a darte imagen tras imagen y metáfora tras metáfora. Y dice que tanto así que iba a poner tus pecados en la cruz y los va a clavar con Cristo Jesús para que ya no tengan ninguna eficacia en condenarte. Dios quiere ayudarte con todas esas metáforas en la Biblia a entender, este perdón es real. Esa salvación es real que te estoy ofreciendo. Perdón de pecados. ¿Has experimentado en tu vida que tus pecados han sido perdonados? No como un sentimiento de que, se me pararon los pelos, eso quiere decir que soy salvo. Sino algo más real, interno y mental en decir, entiendo que soy pecador, entiendo que fui perdonado. Yo, no la humanidad en general, yo fui perdonado por Cristo. Segundo, dice que esta salvación es la visita de Dios como aurora, la luz a los que a los que están en tinieblas. La palabra aurora es esta luz rojiza que sale al amanecer. Y la Biblia dice que estábamos en oscuridad caminando en esta vida y que la salvación es como esta luz que empieza a ver
en nuestra vida y empieza a iluminar todo lo que somos. Y empezamos a entender lo valioso que es Dios. Empezamos a entender el pecado que tenemos nosotros. Paulatinamente, sí, pero realmente, genuinamente, ¿has experimentado eso en tu vida? O aún dices, no, yo no estoy en oscuridad, nunca lo he estado. Y eso simplemente demuestra que siempre lo has estado y estás muy acostumbrado. Pero la salvación es real y la luz de Dios sale y alumbra. Y por último, dice que hay guía, Él es un guía para una vida de paz. Dice el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles que después hablan de la salvación, nos ayudan a entender esto que Zacarías dijo, que no solo la salvación te da esta relación con Dios en santidad, sino esta reconciliación con tu prójimo, que va a ser extremadamente imperfecta en esta vida, por cierto, pero real, genuina. Que empiezas a ver el valor de amar a tu prójimo, porque esa es la forma en la que Dios manifiesta su salvación en tu vida. Y empiezas a ser la sal y la luz del mundo. Hermanos, vamos a celebrar los tiempos de misericordia en los que vivimos, en el que podemos escuchar estas buenas noticias, celebrando que Jesús es nuestro Salvador.